Muy buenos días, qué gusto poder estar nuevamente estudiando la palabra de Dios y continuando con nuestro servicio. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Marcos, así que ve abriendo tu Biblia ahí, Marcos capítulo 12, aún seguimos en este capítulo y estamos en esa sección donde pues Jesús está siendo cuestionado por estos líderes judíos, ¿verdad? Ya vimos varios grupos de esos líderes, vimos sacerdotes, ancianos, vimos a los escribas, vimos a los fariseos, herodianos, ¿verdad? Todos ellos, cada uno con su partido político, digámoslo así, pero formaban parte de ese liderazgo religioso del pueblo judío en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y ellos se habían reunido pues para tratar de atrapar a Jesús en un error, en una falla, ¿no? Y hemos estado viendo cómo al hacer esto sin darse cuenta, estaban cumpliendo con lo que la ley decía, ¿no? Acerca del Cordero de la Pascua, que tenía que ser examinado durante un periodo para unos días para poder ver si había mancha en él, si había algún defecto, ¿no? Y realmente lo están haciendo sin darse cuenta. Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está siendo examinado, ¿verdad? Y como vamos a ver, no encuentra ningún error en él, ¿no? Más adelante vamos a ver que esto va a continuar hasta que está delante de Poncio Pilato, ¿no? Y mismo dice, no hay error en él, no hay ninguna falla, ninguna falta en él, ¿no? Proclamando esto, ¿no? Que era el Cordero de Dios, ¿verdad? Ese Cordero que venía a quitar realmente el pecado de todo el mundo, ¿ok? Entonces estamos en esa sección y vamos a ver, hoy vamos a ver esta última pregunta que le hacen a Jesús, ahí en capítulo 12 de Marcos, verso 28, y quisiera que, pues para comenzar a leerlo, y después de hacer eso, de leer la porción, hacemos una oración para poner ese tiempo en manos del Señor, ¿ok? Dice ahí en el pasaje de Marcos 12, 28, dice así. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a hacer una oración, Señor. En esta mañana te damos gracias por permitirnos un día más de vida, Señor, en esta tierra. Padre, un día más en el que tú nos permites estar aquí con un fin y un propósito, Señor. Proclamarte, darte a conocer, Señor. Pero también lo que vamos a ver el día de hoy, Señor, amarte por sobre todas las cosas, Señor. Por sobre todas las cosas, Señor. Enséñanos, Señor, a través de este pasaje a poder amarte así y decir como unirnos a esa voz, Señor, del salmista que decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra, Señor. Que podamos amarte de esa manera. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú estabas mostrando al responder esta pregunta, Señor, delante de todas esas personas, Señor. Igual que nosotros, el día de hoy, delante de todos nosotros, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu con nosotros, enseñándonos nuevamente un día más. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vemos ahí otro hombre acercándose, dice el verso 28, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Es muy interesante porque, bueno, ¿a qué se refiere? Este hombre escuchó, dice, los había oído disputar ¿a quién? A Jesús con lo que vimos la semana pasada, con estos hombres saduceos que no creían en la resurrección, ¿verdad? No creían en la vida después de la muerte, etcétera. Y entonces este hombre escriba habló disputar y sabía que les había respondido bien. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? El Evangelio de Mateo, que es otro evangelio donde viene esta historia también, contada por obviamente el evangelista Mateo, nos da un poco más de información sobre este hombre que aquí dice que se escriba. Quiero que me acompañes ahí en Mateo,
Capítulo 22 es donde vemos esta historia también, Mateo 22. En el versículo 34 dice así, Mateo 22, 34, fíjate lo que dice. Entonces los fariseos, entonces aquí ya nos dice algo más, fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y te decía que esa era la diferencia entre los saduceos y los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, ¿verdad? Creían en toda la escritura del Antiguo Testamento. Los saduceos no, solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y no creían en la resurrección. Entonces aquí está diciendo que estos eran los fariseos. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces aquí nos da más información, como te decía. Para empezar, nos dice que este hombre era fariseo, sí pertenecía a esa secta, ¿no? No era saduceo, ni herodiano, era fariseo, y aparte era intérprete de la ley. Por eso dice Marcos que era escriba. Los escribas se les reconocían porque eran aquellos que interpretaban la ley. Eran los que se les decía escriba, ¿por qué? Porque escribían la ley. En ese tiempo no había impresoras, fotocopias, ¿verdad? Entonces la única manera de poder preservar la ley era escribiéndola, haciendo copias, pero a mano. Entonces los escribas hacían eso, por lo tanto conocían la ley, ¿sí? Eran los intérpretes de la ley, ¿sí? Este era un hombre, sin duda, un hombre que conocía bien la ley, ¿verdad? Conocía bien lo que la palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento. Entonces dice que uno de esos hombres, intérprete de la ley, preguntó, pero aquí nos dice algo más que Marcos no dice. Dice que por tentarle, ¿no? O sea, sí había en su corazón algo malo. O sea, seguían buscando a atrapar a Jesús, ¿verdad? Para poder arrestarlo, para poder incriminarlo, para poder juzgarlo, ¿verdad? Entonces sí tiene una intención mala. Claro, después vamos a ver cómo responde bien y reconoce lo que Jesús dice. Pero en principio su corazón estaba así, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice en la ley. Entonces, regresando a la historia en Marcos, pues vemos a este hombre que es escriba, que conoce la ley, pero es interesante esto. Pero conociendo la ley, no pudieron, esos hombres conocían la ley, intérpretes de la ley, escribas, no pudieron conocer quién era Jesús. Esto es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho en otro momento, esto ya es en el Evangelio de Juan, déjame citarlo, Juan 5. En Juan 5, Jesús les dijo esto también a estos hombres judíos. Juan 5:37 les dice así, también el Padre que me envió, dice, ha dado testimonio de mí. Jesús está diciendo, el Padre, Dios mismo, ha dado testimonio de mí. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y eran intérpretes de la ley. Dice, pero el problema es este, aquí está la clave, su palabra no mora en ustedes, ¿sí? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Se dan cuenta? Entonces esos hombres estaban cerca de la ley, conocían la ley, eran intérpretes de la ley, pero cuando vino Jesús no creyeron en Él. ¿Por qué? Porque la ley, la palabra de Dios no moraba en ellos realmente. Jesús dice el verso 39 de Juan 5, escudriñad las escrituras. Escudriñan las escrituras. ¿Por qué? Dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Sí, los fariseos creían en la vida eterna. Ellos decían, ahí está la vida eterna. ¿A ustedes les parece esto? Y dice, y ellas, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Y dijo, Dios el Padre da testimonio de mí. Las mismas escrituras dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento daba testimonio acerca de Jesús, el Mesías, quién iba a venir, quién era. ¿Para qué? Para que ellos pudieran reconocerlo y creer. Ahora ellos estuvieron cerca de las escrituras, pero cuando Jesús, el Verbo, el Logos de Dios, encarnado, vino delante de ellos, no lo vieron, no creyeron. ¿Se dan cuenta de esto? Es lo que Jesús le está diciendo aquí. Fíjate lo que termina diciendo. Ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Prácticamente Jesús les dice, yo soy el único que puede darles la vida. Ustedes creen en la vida eterna. Ustedes creen que en las escrituras está. Ellas son las que dan testimonio de mí mostrando eso. Pero ¿qué sucede? Cuando yo me manifiesto a ustedes, ustedes me rechazan. ¿Sí? Entonces, qué increíble. Estos hombres, son esos hombres doctos de la ley, conocedores de la ley, escribas, intérpretes de la ley, pero cuando Jesús se manifestó, no pudieron ver a Jesús. Y aquí hay una enseñanza para nosotros.
podemos llenarnos de conocimiento bíblico. Podemos conocer la palabra de Dios. Podemos haber estudiado en el mejor instituto teológico del mundo y conocer escrituras y conocer doctrina. Pero podemos estar haciendo eso sin conocer a Jesús. ¿Te das cuenta? Sin conocer a Jesús. Cuidado. Cuidado, la Biblia no fue escrita para llenarnos de conocimiento simplemente. Fue escrita para revelarnos al Salvador. Revelar nuestra condición, nuestra necesidad, y entonces sí ver a Jesús como ese gran y glorioso Salvador que es. Estos hombres, delante de ellos, Jesús se está exponiendo y está mostrándoles quién es, y simplemente lo están rechazando. Como vemos aquí, la intención de todas esas preguntas era buscar atrapar a Jesús. Buscaban tentarle, que cayera en su trampa. Entonces este hombre se acerca, regresando al texto, y le hace otra pregunta, ¿no? Verso 28, le dice en Marcos 12, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Sí? El escriba se refiere a la ley, como también lo vimos en Mateo. Mateo dice, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley realmente? ¿No? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? De acuerdo a la ley, no es un escriba. Este hombre, como veamos, es un intérprete de la ley, y, o sea que su pregunta era sobre un terreno que él conocía muy bien. O más bien creía conocer muy bien, como veíamos, ¿verdad? Le he dicho, aquí, mira, yo sé cómo agarrarlo, yo sé cómo lo vamos a atrapar. Ya le hicieron varias preguntas, ¿verdad? Ya le hicieron varias preguntas muy interesantes. De todas, Jesús ha salido victorioso, contestándolas perfectamente, ¿no? Acerca del tributo, acerca de la resurrección, ¿verdad? Y viene ahora este hombre diciendo, aquí yo conozco de esto, ¿no? Vamos a ver cómo responde acerca de esto. Antes de continuar, quiero mencionar algo que dice Warren Wiersbe acerca de, pues, del conocimiento de Dios en cuanto a la ley. Ellos decían esto, dice, los escribas, Warren Wiersbe decía esto, los escribas habían determinado que los judíos estaban obligados a obedecer 613 preceptos en la ley. Sí, o sea, ellos se metieron a estudiar la ley de esta manera, ¿te das cuenta? O sea, llegan al punto de decir, hay 613 preceptos en la ley, 365, y lo marcaban así para cada día del año, ¿no? 365 preceptos negativos y 248 positivos. Wiersbe continúa diciendo esto. Uno de los pasatiempos favoritos de ellos era debatir cuál de estos mandamientos divinos era el mayor. Y buscaban hacer eso, y hacían listas, y buscaban, pero no llegaban a la conclusión. Entonces, esta pregunta era realmente un debate que tenían los escribas, los doctos, los intérpretes, los fariseos, ¿verdad? Y entonces llegan con esta pregunta con Jesús. ¿Qué va a decir? A ver, ¿qué va a decir él, no? O sea, ya con esto va a caer, ¿sí? Vamos a ver la respuesta de Jesús. Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La respuesta de Jesús, ¿cómo va a responder Jesús? Con la palabra, ¿verdad? Y Jesús cita el libro de Deuteronomio, capítulo 6, un pasaje conocido, muy conocido generalmente por los judíos, conocido como el Shema, de la palabra hebrea, que significa oye, porque así comienza, ¿verdad? Escucha, oh Israel, oye Israel, es la primera palabra del versículo. Vamos para allá a Deuteronomio, porque esta era la declaración de fe judía. ¿Sí? Los judíos más ortodoxos repiten el Shema, que es Deuteronomio 6, los primeros versículos, todos los días. Y quiero que vayamos para allá, Deuteronomio capítulo 6, por favor. Esa es la respuesta de Jesús, ¿no? El primer mandamiento de todos es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está citando exactamente Deuteronomio 6, verso 4 y verso 5, es lo que va a citar Jesús. Pero quisiera que leyéramos del verso 1, para que veamos el contexto de lo que está hablando, ¿sí? Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel ya está aquí constituida, están afuera de la tierra prometida, a punto de entrar, cruzar el Jordán para entrar, ya
ya es la generación que va a entrar, ¿no? Y Moisés le está dando de los últimos discursos y lo que tienen que hacer, no olvidar el propósito por el cual Dios lo está llevando a la tierra prometida. Entonces veamos lo que dice verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Eran mandamientos específicamente para Israel con un propósito, llevarlos a cabo en la tierra prometida. ¿Okay? Dice el verso 2, y aquí vemos el propósito, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Sí? El mandamiento que Jesús usa tiene el mismo propósito. ¿Sí? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Sí? El primer propósito es temer a Jehová, temer a Dios correctamente y obviamente transmitir esa reverencia a nuestros hijos. Segundo, verso 2, para que tus días sean prolongados. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? La ley tiene ese propósito. Si mucha gente no quiere venir al Señor porque conoce que hay mandamientos, conoce que hay ley, dice, no, yo no quiero ver a un Dios como si fuera un Dios que quiere tenernos, ¿cómo decirlo?, esclavos, ¿no?, con la ley. Pero realmente no, la ley tiene un propósito de vida, como vemos aquí, para que tus días sean prolongados. Dios quería eso para Israel. Verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que, nuevamente, para que te vaya bien en la tierra, para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. O sea, Dios quería bendecir a este pueblo y le está dando un mandamiento importante, ¿verdad? Y lo mismo es para nosotros. Jesús está citando este mandamiento. Es el más importante de todos estos, porque a través de estos mandamientos vamos a encontrar esto, temor a Dios, reverencia a Dios, vamos a encontrar días prolongados y que nos vaya bien en la tierra, ¿sí?, donde estamos el día de hoy. Ahora vamos a ver el mandamiento en concreto, verso 4 de Deuteronomio 6. Lo mismo que Jesús citó, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Te das cuenta? El mandamiento no está en el verso 5, más bien no comienza en el verso 5, llamarás a Jehová tu Dios. El mandamiento comienza en el verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Eso es un mandamiento, ¿sí? Israel tenía que amar al único Dios vivo y verdadero. No había más Dios, era el único Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más dioses. Es lo que están diciendo, es lo que declaraban. Eso era un mandamiento, ¿sí? Y es lo que Jesús está citando aquí, ¿sí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús cita eso. Es Jesús mismo que está diciendo estas cosas. Es el Señor quien está diciendo esto, ¿verdad? Dice el verso 5, entonces, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No termina ahí. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las estarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Claro, los judíos llegaron a hacer esto tan literalmente, ¿no?, que empezaron a hacer estas cajitas, ¿no?, donde venían esos versículos y las ponían en su frente y las ponían en sus vestidos y en los postes de su casa y realmente no estaban cumpliendo con lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Sí? Amar al Señor con todo su corazón, con toda, como dice el texto, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Sí? Jesús cita esto. Jesús ni siquiera se fue a los 10 mandamientos. Que claro, aquí están resumidos los 10 mandamientos, porque si conoces los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos son la primera parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y después Jesús va a citar, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es Levítico capítulo 19, verso 18. Entonces ahí Jesús está hablando la segunda parte de los 10 mandamientos, que es nuestra relación con los demás. Entonces Jesús resume esto de esa forma.
regresando a Marcos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Reconocerás quién es Él, el único Dios, y lo vas a amar. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, dice Jesús. Fue lo que le preguntó el escriba. El más grande mandamiento consiste en esto, en amar a Dios, en amar a Dios con todo lo que somos, en amar a Dios con todo lo que tenemos, en amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras fuerzas. Eso significa esto. Hay muchas referencias a qué quiere decir cada una de estas cosas, pero en sí está diciendo con todo lo que eres, con todo tu ser. Amar a Dios así, de esta manera. Con todo el corazón significa con todo, como te decía, todo mi ser. Habla de eso. El corazón en literatura judía hablaba del centro de la persona, lo que la persona era, lo que la persona es. Entonces habla de amar con todo lo que soy, con toda el alma. Significa con toda mi voluntad, mis emociones. Con toda mi mente, significa con todo mi entendimiento, mis pensamientos, mi razonamiento, ¿verdad? Y ve pensando en eso. ¿Realmente estás cumpliendo este mandamiento, amando a Dios de esta manera? Todo lo que soy, todo mi ser, mi voluntad, mis emociones, mi entendimiento. Dios quiere que la amemos con la mente, ¿sí? Con el pensamiento, con todas las fuerzas, dice Marcos, con todas las fuerzas. ¿Qué significa esto? Con todo mi vigor, toda mi juventud, todo lo que soy, mi fuerza, mis servicios para el Señor. Está hablando de eso, amarlo en esas áreas, ¿sí? El amar a Dios realmente es el corazón de todo. El amar a Dios. ¿Por qué? Porque si en verdad estás amando a Dios, tu vida va a ser transformada, va a haber un cambio radical en tu vida. Recuerda, a Jesús le están preguntando cuál es el principal mandamiento. Es este. Como creyentes, ¿cómo comienza el mandamiento? Oye, Israel. ¿Sí? Podemos pensar, bueno, eso fue para Israel, para nosotros, ¿qué es? Es lo mismo, porque está hablando del pueblo de Dios. Si el día de hoy hemos creído en Jesucristo, ¿sí? No es que somos el nuevo Israel, ¿sí? Sino hemos creído y somos el pueblo de Dios. Formamos parte de ese pueblo ahora, ¿sí? Por lo tanto, este mandamiento es para nosotros. Amar al Señor de esta manera es un mandato. Amar a Dios no es solamente tener buenos sentimientos hacia su persona, ¿verdad? Eso sería la parte de amarlo con el corazón, podríamos pensar, perdón, con el alma, ¿no? Pues sentimientos, emociones, va más allá de eso. Sí, porque mucha gente se queda en eso, en amar a Dios de una forma, digámoslo así, romántica, ¿no? Va más que eso. Lo veíamos con toda nuestra mente, nuestro pensamiento. Dice la palabra, lleva tus pensamientos cautivos a Cristo, en obediencia a Cristo, ¿verdad? 2 Corintios. Con toda nuestra fuerza, nuestro vigor, nuestro tiempo. El amor verdadero incluye eso, voluntad, servicio, obediencia. Es más que buenos sentimientos. Entonces Jesús habla de esto, amar a Dios de esta manera. Y el segundo, verso 31, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como te decía, cita aquí ahora el libro de Levítico. Pon atención a esto, ¿no? Quiero que pongamos atención. Ya vimos que es el primer mandamiento, en qué consiste, qué significa. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en eso al terminar esta segunda parte. Pero el segundo dice, es semejante. Es semejante. ¿Por qué es semejante? Porque incluye el mismo elemento. Amar. El primer objetivo del primer mandamiento, es amar a Dios. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Contrario a lo que muchos enseñan, porque lo he escuchado, este mandamiento no es un llamado al egocentrismo, ¿sí? Como muchos lo enseñan. Muchos enseñan que lo que este mandamiento dice es que para poder amar a los demás, primero necesitamos aprender a amarnos a nosotros.
Error, error. Jesús nunca está diciendo esto. Jesús no dice esto. Jesús no está diciendo que tú necesitas aprender a amarte para poder amar a los demás. Jesús no está diciendo esto. El amarnos a nosotros mismos no es un mandamiento. Nunca vas a encontrar eso en la Biblia. Nunca vas a encontrar eso en la palabra de Dios. Que tienes que amarte a ti mismo. Nunca vas a encontrar eso. Lo que Jesús está dando por hecho es que cada ser humano se ama a sí mismo. Y la mayoría de las veces de una manera exagerada. Realmente ese es el problema que tenemos. El problema del hombre es un amor a sí mismo desmedido. ¿Sí? Realmente ese es nuestro problema, nuestro egoísmo. Por eso no podemos amar a los demás, por eso no podemos amar a Dios, porque nos amamos más nosotros mismos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces Jesús no está diciendo, tienes que aprender a amarte para entonces poder amar a los demás. Jesús no está diciendo eso. Jesús ya da por hecho que te amas, porque es real. ¿Sí? Por nuestra naturaleza pecaminosa, somos personas egoístas. La verdad es que antes de amar a otro, primero nos amamos a nosotros mismos. Y tú lo puedes ver, es real. Entonces lo que Jesús está diciendo es que de la misma forma en que nos preocupamos y cuidamos nuestros propios intereses, así mismo debemos preocuparnos y cuidar los intereses de los otros. Es lo que está diciendo él. Así como tú te cuidas, así como te preocupas, hazlo por los otros. Jesús nunca dijo también, esto es importante, muy, muy importante, ¿no? Creo que muchas veces fallamos en entender esto. ¿Sí? Y lo he escuchado tantas veces de cristianos decirlo y expresarlo de esa forma y no han entendido lo que es esto. Déjame explicarlo. Jesús nunca dijo tampoco esto. Nunca dijo, tu prójimo te amará como a sí mismo. ¿Sí? Siempre que veamos este mandamiento del Señor en su palabra, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Siempre que veamos este mandamiento del Señor en su palabra, nunca tiene ese sentido. Que los demás tienen que amarte porque eso es lo que dice. No, eso sería algo egoísta. ¿Sí? Entonces el mandamiento siempre es ama a tu prójimo. No, tu prójimo tiene que amarte. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Porque muchos usan este pasaje, no hay amor. Dios dijo que tienes que amarme como a ti mismo y no me estás amando. A ver, no uses la palabra de Dios de esa manera. Jesús nunca dijo, ve con tu hermano y dile que te tiene que amar. Dice, tú ve y ama. Creo que fallamos y mostramos, o sea, el egoísmo nos gana de esa manera. El momento en que tú delante de alguien le declaras esto y le dices, tú tienes que amarme porque tú eres cristiano, o sea, déjale eso por una persona inconversa que no entiende el amor de Dios. Pero si tú eres creyente, no uses la palabra de esa manera. Este versículo es para ti. No es para que el otro te ame, es para que tú lo ames, no importa lo que haya hecho. Creo que tenemos que entender lo que significa esto. Porque entonces no hay amor de parte tuya. Al exigir eso, no hay amor. Para un hijo de Dios el amor es una actividad, no es una demanda. No tienes que estar demandando amor, tienes que vivir el amor. ¿Sí? La única prueba para saber si una persona ama a Dios, porque Jesús lo está relacionando, ¿no? El primer mandamiento y el segundo, el escriba le dice, ¿cuál es el mayor de todos? Pero Jesús dice, este es el mayor, pero no se olviden de este otro. O sea, van juntos, están relacionados. Entonces, la única prueba para saber si una persona realmente ama a Dios es el cumplimiento del segundo mandamiento. Porque cualquier persona puede decir, yo amo a Dios, ¿verdad? Pero solamente lo va a saber Dios, ¿verdad? Entonces, el segundo mandamiento comprueba si esa persona realmente ama a Dios. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento es una extensión del primer mandamiento. Te voy a pedir que me acompañes a Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan. ¿Recuerdas cómo se conocía al apóstol Juan, el discípulo amado, verdad? Y su carta pues habla del amor de Dios, ¿no? Y lo enseña. Y quiero que veamos algunos versículos de aquí de Primera de Juan, capítulo 4, empieza a hablar de eso. Fíjate el verso 1. Amados, ¿no? Nos recuerda eso.
son amados, somos amados. Está hablando a creyentes, hemos recibido el amor de Dios. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Aquel que no ha reconocido a Jesús como Dios no tiene el Espíritu de Dios, ¿sí? Está fallando en eso. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él, es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, de aquí va a continuar. Amados, amémonos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Como creyentes, ya después de amar a Dios, se va a reflejar en amarnos unos a otros. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros. La palabra que Juan usa aquí es la misma que Jesús está usando en Marcos. La palabra amar viene de la palabra ágape, ¿sí? Que es ese amor sacrificial. Es un amor que no está en el ser humano, no es natural en nosotros. Es un amor sacrificial, un amor determinante, un amor que simplemente da, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Es ese tipo de amor. Entonces dice, amados, amémonos unos a otros. Dice, ¿por qué? Porque el amor es de Dios. Y aquí lo estamos viendo. Podemos amarnos, ¿por qué? Porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si tú has nacido de Dios, ese amor lo has heredado de Dios. Es parte de su naturaleza y como hijo recibes esa naturaleza. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí lo expresa. Dios es amor. Entonces aquí empezamos a entender de dónde viene y cuál es la fuente de este amor. Es Dios mismo. ¿Se dan cuenta de esto? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Entonces dices, bueno, el primer mandamiento es ama a Dios, pero aquí dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Tú y yo no cumplíamos el mandamiento, no podíamos cumplir el mandamiento, ¿te das cuenta? No podíamos hacerlo. ¿Qué consiste el amor? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso es que Jesús relaciona estos dos mandamientos. Sí, por eso es que Jesús lo relaciona de esa forma y dice, hey, tú puedes decir que amas a Dios, pero si no estás amando a tu prójimo, no estás mostrando realmente que amas a Dios. Sí, nos estás dando a conocer el amor de Dios. Vamos a adelantar un poco más ahí en el capítulo 4 de 1 de Juan, pero verso 19, fíjate lo que va a decir, aquí lo voy a dejar más claro. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué sucede? Es mentiroso. Es mentiroso, ¿por qué? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es mentiroso, ¿por qué? ¿Por qué no estás amando a Dios? ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús dice, estos dos mandamientos están juntos. ¿Sí? La manera en que tú vas a poder ver si una persona ama a Dios es que ame a su prójimo. Es lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto si a quien ves lo aborreces? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, vuelvo a citarlo, el que ama a Dios, ame también a su hermano, los dos mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. El que ama a Dios también ame a su hermano. Una persona y también los he conocido, personas que dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero yo a la iglesia, son los hipócritas. O sea, dices, entonces no amas a Dios, ¿verdad? Porque no puedes amar a tu prójimo. Es lo que está enseñando aquí. Entonces, solo cuando amamos verdaderamente a Dios, seremos capaces de amar a nuestros semejantes.
Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Realmente tenemos que amar primeramente a Dios y eso se va a ver, ¿no? en el amor hacia nuestros semejantes. Para poder amar a tu prójimo correctamente, piensa en eso, para poder amar a tus hijos correctamente, para poder amar a tu esposa, a tu esposo correctamente, necesitas primeramente amar a Dios y amar a Dios correctamente. Amar a Dios correctamente. ¿Y cómo puedo amar a Dios correctamente? ¿Cómo puedo hacerlo? Lo acabo de leer en 1 de Juan, capítulo 4. Verso 19 lo deja muy claro. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Lo vimos. En esto consiste el amor. No en que nos hayamos amado a Dios. Nosotros no lo amábamos. En nosotros no había ese amor. ¿Cómo comenzó todo? Viniendo de Él. Todo comienza en Él. Él muestra su amor primeramente. Nos cautiva con su amor. Y entonces, Él mismo nos da ese poder de amar. ¿Se dan cuenta? De amarlo a Él y amar a los semejantes. Ahí está la clave. ¿Sí? El poder amar a Dios y a tu prójimo proviene de Él mismo, no de nosotros. No de nosotros. En nosotros no existe la facultad de amar de esa manera. Necesitamos de un poder sobrenatural, el poder del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, una persona que rechaza el amor de Dios es una persona soberbia en la cual ese amor no existe. Para que el amor de Dios esté en nosotros, necesitamos recibir primeramente su amor. Quiero leer esto en Romanos capítulo 5. Fíjate lo que dice Romanos 5. Voy a leer desde el verso 5. Dice, la esperanza no avergüenza. Dice, ¿por qué? Dice, porque el amor de Dios, lo que estamos viendo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Ese amor no estaba en nosotros. Ese amor fue derramado en nuestros corazones. Dice, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo sucedió esto? Cuando creímos en Jesucristo. Cuando pusimos nuestra fe en Él, cuando reconocimos nuestra incapacidad, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero no viene solo, viene con un don, un regalo. El más hermoso de todos es el amor de Dios. ¿Para qué? Para que podamos amarle. Porque eso no estaba en nosotros, recuerda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sucede? Dice, porque Cristo, verso 6, cuando aún éramos débiles, en ese sentido, no podíamos amar, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, a veces dirías, bueno, uno dio su vida por alguien que vale la pena, pero ve lo que Dios hizo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí lo vemos. Dios mostró su amor de qué forma, muriendo no por los justos, no por los buenos, muriendo por los pecadores. Ese es el amor que debemos demostrar con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. ¿Te das cuenta? Por eso te decía, esa actitud de decir, es que tú tienes que amarme, no estás entendiendo que el que tiene que amar eres tú. Si esa persona no te ama, tú tienes que amarla, porque así te amó Dios, siendo un pecador. Ahí comenzó eso. Y quizás si tú no estás entendiéndolo es porque tú no has recibido ese amor, no has entendido la magnitud del amor de Dios, no has entendido que tú no merecías que Dios te amara de esa manera. Entonces es importante aquí esto, es importante entender esto. Entender primeramente el amor que Dios ha tenido por nosotros. Es lo básico. Jesús dice, este es el primer mandamiento. Él está explicando el primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo. Pero ese amor no es natural en nosotros. No podemos amar de esa manera. Déjame leer una historia. En Lucas también. Tratar de entender esto. Lucas 10. En el verso 25 hay otra historia, ¿verdad? Que Jesús cuenta. No sé, Lucas no sabemos si fue, posiblemente no, pero es muy parecido a lo que está sucediendo aquí en Marcos 12. No creo que sea el pasaje como paralelo.
de Marcos, en Lucas, perdón, pero es muy similar. Fíjate lo que dice. Lucas 10:25 dice, he aquí, un intérprete de la ley, ¿no? Son escriba, como el que estás oyendo aquí, se levantó y dijo, para probarle, muy similar, maestro, pero le hace otra pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es un escriba, es un conocedor de la ley. Le dice, a ver, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, Jesús le dice, ok, lo sabes, hazlo. Haz esto y vivirás. No lo que decía el Shema, no lo que decíamos, para que te vaya bien, para que vivas, para que tu vida en la tierra sea prolongada. Haz esto y vivirás. Le dice, ok, cúmplelo. ¿Qué sucede? Este hombre no tiene la capacidad de cumplirlo. Eso es lo que sucede, ¿se dan cuenta? Pero, verso 29, vamos a ver qué pasa. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? A ver, pero para ti, ¿quién es el prójimo? O sea, yo lo hago, ¿no? Yo amo a mis hermanos, a mi prójimo, los judíos. Pero ve lo que Jesús va a decir, entonces cuenta esa historia que es conocida, ¿no? Jesús le responde, dice, respondiendo Jesús dijo, ok, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Si desciende de Jerusalén a Jericó quiere decir que es un judío, ¿verdad? Es un judío. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, está hablando de un líder judío, como vemos. Entonces, uno de sus hermanos, siendo judío, lo ve, un sacerdote, un religioso, ¿y qué hace? Lo ignora, pasa de largo. Asimismo un levita que también servía en el templo. ¿Sí? Pasa de largo. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero dice, un samaritano. ¿Quién era un samaritano? ¿Tú recuerdas la enemistad que había entre los judíos y samaritanos? ¿Verdad? Los samaritanos eran aborrecibles para los judíos. ¿Sí? Yo creo que eran hasta peores que un gentil. ¿Por qué? Porque un samaritano era la mezcla de un judío y un gentil. Entonces, para ellos era aún peor eso. ¿Sí? Porque ellos decían que adoraban a Dios, ¿no? ¿Recuerdas la historia de Juan 4? Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Diciéndonos, mis padres me enseñaron a adorar en este monte, ustedes dicen que es allá. Entonces habría ese conflicto entre ellos. Y sucede que dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? ¿El sacerdote? ¿El levita? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién fue el que usó de misericordia? El samaritano. Te lo está mostrando, tú no puedes cumplir esto. Dios le dice, ve, ya es lo mismo. O sea, que lo que Jesús está mostrando, este precepto tiene la intención de que nos examinemos y realmente veamos lo que hay en nuestro corazón. Si no hay un amor genuino hacia Dios y hacernos semejantes, posiblemente porque no tenemos la capacidad. No hemos recibido esa capacidad. ¿Se dan cuenta de esto? Es lo que está contando aquí Jesús con este hombre, lo que le está enseñando. Te sabes la ley, pero no puedes practicarla. O sea, sino, a ver, cúmplelo. Seamos honestos, no puedes cumplirlo. El hecho de que el hombre no pueda amar a Dios, que no pueda amar a los demás como a sí mismo, muestra una necesidad de nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso el primer mandamiento, por eso Jesús lo pone así. Hay algo que falta
¿sí? Y ya lo vimos en Romanos 5. Pero ahorita vamos a ver y vamos a llegar a eso. ¿Qué es? Regresando a Marcos. Entonces le dice, estos son los dos mandamientos, y al final del verso 31 le dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Si estos dos son los más importantes, no hay más grande mandamiento. Por lo tanto, el amor es la base para la obediencia. Por eso dice esto, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sí? La Biblia enseña que toda la ley se resume en el mandamiento de amar. Amar. Sí, te voy a dar algunos pasajes donde vemos claramente esto. Romanos 13, voy a leer esto, Romanos 13, 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, está citando los mandamientos, cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Verso 10. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Una revelación del Nuevo Testamento es este. El amor es el que te va a llevar a cumplir la ley realmente. Es lo que los judíos no lograron entender, ¿verdad? Gálatas 5:14, el mismo apóstol Pablo escribe esto. Recuerda, el apóstol Pablo era un fariseo, fariseos de fariseos, ¿verdad? Un hombre religioso, pero él recibió la revelación de Jesucristo y no fue rebelde a esa revelación, dice Hechos. Él aceptó a Jesús y entonces pudo entender esto. Él escribe en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley, él lo dice así, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Otro apóstol más, Santiago. Santiago escribe en su carta, Santiago 2:8, él dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, no está inventando, dice, conforme a lo que está escrito, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Sí? Aquí lo está diciendo, esta es la ley verdadera, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces bien hacéis. ¿Se dan cuenta? No hay otro mandamiento mayor, porque es el propósito de todos los mandamientos. Mostrar y reflejar el amor de Dios, mostrar y reflejar su carácter, quién es Él. ¿Sí? Vamos a continuar en Marcos. Entonces, la respuesta del escriba cuando Jesús responde esto lo vemos aquí, verso 32. Entonces, el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esa es la respuesta de este hombre. Dice, ok, está bien. ¿Sí? Has contestado bien. Algo importante, bueno, que me llama la atención y lo he estado diciendo, nuevamente vemos a uno de esos líderes judíos refiriéndose a Jesús como simplemente como un maestro, ¿verdad? En las tres preguntas lo ven así como maestro. Bien maestro, ¿verdad? Y ahí vemos el problema, ¿no? O sea, solamente lo están viendo ahí, como un maestro. Sin embargo, este hombre reconoce que la respuesta de Jesús es correcta. Es correcto, dice bien, o sea, sí, eso es lo que dice la ley. Lo has resumido correctamente, ¿no? Pero agrega algo más. Y eso es muy interesante, que él agregue esto. Es más, hacer esto es más que todos los holocaustos y sacrificios, ¿verdad? Es más valioso esto. La ley mostraba esto también, ¿sí? Mostraba esto. En el primero de Samuel, ¿no? El profeta Samuel, es lo que le dice precisamente a Saúl cuando él no obedece completamente a Dios. Y le dice, Dios se deleita en los sacrificios más que en la obediencia, ¿verdad? Me dice, no, Dios prefiere la obediencia, ¿sí? Antes que el sacrificio. Entonces, más que todo esto, más que los holocaustos y sacrificios, es esto, amar a Dios. ¿Sí? El amor a Dios va más allá de ofrecer todo lo que uno tiene, como vemos. El amor genuino produce una obediencia genuina, te lleva a obedecer al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos caer en lo mismo que Israel cayó al no entender ese amor, caer en simples rituales, formas.
sin entender en qué consistían, qué se buscaba con esto. ¿Sí? Jesús lo dijo de esta manera en Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Verdad? Si me amas, vas a poder obedecer mi ley. ¿Verdad? Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda. De nada sirve que seamos religiosos, sacrificios, holocaustos el día de hoy, de otra forma diferente, servicio en la iglesia, etcétera, etcétera, si nuestro corazón no está obedeciendo a Dios, si no estamos amando a Dios. Si ese escriba agrega algo más, pero porque entiende. Con la respuesta de Jesús, yo veo esto, se está abriendo el entendimiento de este hombre. Aún en su respuesta lo dice, porque Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el escriba usa una palabra diferente. Verso 33, el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento. No dice mente, con todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque él está entendiendo esto. Y dice, es cierto. ¿Sí? Es más, esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Vamos a ver el último versículo que contesta Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Verdad? Este hombre viene, y lo vimos, no dice Marcos, pero vimos en Mateo que este hombre viene con Jesús y busca a tentarle. Pero vemos que este hombre realmente está escuchando a Jesús, ¿verdad? Está escuchando a Jesús y aún Jesús reconoce algo. Habiendo respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Entonces la respuesta del escriba estaba de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Sin embargo, eso no era suficiente, es lo que Jesús dice. Con esta frase, Jesús, digámoslo así, reconoce, ¿no? Felicita al escriba, pero también lo reta. Porque le dice, no estás lejos del reino de Dios. Entonces sí, no estás lejos, pero significa que tampoco estás dentro, ¿verdad? O sea, no estás tan lejos como ellos, te estás acercando, pero aún no estás dentro. La diferencia entre estar dentro o afuera del reino es igual de grande como la diferencia entre la vida y la muerte. Es importante eso, ¿verdad? Dios no quiere que estemos cerca solamente del reino, quiere que estemos dentro del reino. Lo que Jesús le está diciendo, tía, te falta un poco. Has avanzado, pero te falta. Este hombre había recibido la revelación suficiente como para entender la ley, pero faltaba algo más, algo que lo estaba dejando fuera del reino de Dios. ¿Qué era ese algo? ¿Qué era? Te voy a decir qué era. Lo vimos en el capítulo 1 de Marcos. Marcos 1. Jesús comienza su ministerio. ¿Recuerdas cómo comenzó? Verso 15. Comenzó diciendo, el tiempo se ha cumplido, predicando esto. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y para entrar, ¿qué necesitan? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Recuerdas? Arrepiéntete y cree. Este hombre estaba entendiendo, sí, estaba acercándose, pero Jesús dice, pero tú tienes que entrar. Y esa es la llave. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3? Nicodemo, otro hombre que le dijo, maestro, ¿verdad? Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Lo que estamos viendo aquí. Estás cerca, pero no estás lejos, pero no estás dentro. Jesús está invitando a este hombre a arrepentirse, a creer realmente, ¿verdad? Esa es la clave de todo esto. Ahorita regresamos a esto, van a ver la parte final del versículo 34. Dice, y ya ninguno osaba preguntarle. O sea, ya se acabaron las preguntas, ¿verdad? Esas 3 preguntas. Jesús contestó cada una de ellas y lo hizo magistralmente, ¿verdad? Dejándolos callados. Dejó callados a los fariseos y herodianos, dejó callados a los saduceos, y ahora con ese escriba no le deja callado, le deja sorprendido, ¿verdad?
pero con esa invitación no estás lejos del reino de los cielos. ¿Sí? Pero entonces Jesús contesta a cada una de ellas. La pregunta sería, ¿cómo responderían esos líderes judíos a las respuestas de Jesús? Ellos dijeron, ya no vamos a cuestionar más, ya no hay más preguntas, ninguno osaba preguntar. Pero cada respuesta que Jesús les dio demandaba una respuesta del corazón. Cuando le preguntaban acerca del tributo, ¿qué contestó Jesús? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se olviden de Dios. Ustedes pertenecen a Dios. ¿Verdad? Cuando preguntaban acerca de la resurrección, ¿qué les dijo? No, están ignorando. Tienen un Dios que es Dios de vivos. ¿Verdad? La resurrección es importante. No ignoren las escrituras, el poder de Dios. Y ahora aquí es una invitación. Cada una de las respuestas de Jesús era una invitación a reconocer su pecado, a arrepentirse, a creer en el Evangelio, a buscar el perdón de Dios. Y entonces, y solo entonces, tener la capacidad de amar verdaderamente a Dios, manifestándose el amor a su prójimo. ¿Se dan cuenta? Jesús dice, como lo vimos en Lucas 10, sí, ese es el mandamiento, cúmplelo. No puedes, porque estás fuera del reino. Necesitas creer y arrepentirte. ¿Para qué? Necesitas conocer el amor de Dios, para que ese amor sea derramado en tu corazón y puedas amar a Dios, puedas responder a ese amor. No se le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No hay otra forma. No puedes amar a Dios simplemente porque así nací. No, necesitas primero conocer y recibir el amor de Dios, arrepentirte de tus pecados, reconocer que Él vino a morir por ti, para entonces poder amar a Dios y poder amar a tu prójimo. ¿Y cómo sé si amo a Dios? ¿Cómo sé si no lo estoy amando? ¿Estás amando a tu semejante, a tu prójimo? ¿Estás amando a aquellos que quizás no te llevas bien con ellos, son tus enemigos, como el samaritano? Ahí lo puedes ver. No es fácil amar a tus amigos, a tus parientes, pero a tus enemigos, ese es el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este es el propósito, ahí está el mandamiento. Pero la pregunta es esta, ¿tienes la capacidad de amar? Si no, aquí está la respuesta. Cree en el Evangelio, cree en Jesús, recibe su amor, conoce su amor, experimenta, entiende su amor. ¿Cuánto te ha amado a Él? El más grande mandamiento solo puede ser cumplido por los que han recibido el amor de Dios. Ese amor incondicional, ese amor sacrificial, ese amor voluntario. Solo puedes cumplir este mandamiento de esta manera. La otra forma es hacerlo tú en tus fuerzas. Los judíos fallaron. Nadie más puede hacerlo. No puedes cumplirlo. Necesitas del amor de Dios. Necesitas recibir su amor. Si el día de hoy, dice la palabra, oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si el día de hoy el Señor te está llamando a eso, a arrepentirte y creer en Él, reconocer tu pecado y verte como un pecador y recordar lo que dice en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, así como estás, Cristo murió por ti. Entrégale tu vida al Señor el día de hoy. Entrégale y permite que ese amor venga a tu vida, sea derramado al grado de que se derrame y puedas amar no solo a Dios sino a los demás, a tus semejantes, y tu vida va a cambiar. Los que hemos creído, eso es lo que tiene que estar sucediendo en nuestras vidas el día de hoy. Si el día de hoy estamos fallando en ese tipo de amor, tenemos que examinarnos nuevamente y ver qué está pasando con nuestra relación con Dios. Quizás hemos olvidado todo lo que Dios nos ha perdonado. Hemos olvidado su gran amor, ¿verdad? Junto con Pablo tenemos que recordar esto. 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo me constriñe, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sí? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es ese amor que Dios nos ha dado para que podamos amarle y amar a los demás, mostrando su carácter,
¿verdad? Su esencia, porque Él es amor. Recuerda eso. Quisiera terminar haciendo una oración, dando gracias a Dios por este tiempo, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos este mandamiento tan importante que olvidamos, Señor. Tu amor, como tus hijos, Señor. Hombres, mujeres que hemos creído en ti, Señor. Entendemos que ese amor ya ha sido derramado en nuestras vidas. Ya está en nosotros porque tenemos tu Espíritu. Y es el fruto del Espíritu, el amor, Señor. Ayúdanos a amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Como veíamos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra alma. Y obviamente amar a nuestro prójimo. Porque ahí es donde se ve realmente que te amamos a ti, Señor. Los que hemos creído, ayúdanos a examinar nuestro corazón. Si el día de hoy ese amor realmente está en nuestras vidas, Señor. Quizá no está ahí, Señor. Y tenemos que reflexionar y examinar realmente qué está en nuestro corazón, Señor. Los que no han creído, Señor, que no se queden fuera del reino, Señor. Yo te pido que el día de hoy sea el día de salvación para ellos, que el día de hoy puedan poner su fe en ti, y puedan creer, y puedan experimentar ese amor, puedan comprender, como dice Efesios, Señor, la dimensión de ese amor, cuán alto, profundo, cuánta longitud tiene tu amor, Señor. Por favor, Señor, cautiva nuestro corazón con tu amor, Señor, para que podamos reflejarlo, Señor. Como vimos el día de hoy, esta capacidad para cumplir este mandamiento no está en nosotros porque somos pecadores, Señor. Nuestra naturaleza es ser egoístas totalmente, Señor. Necesitamos que tu amor venga, Señor, y termine con ese egoísmo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir con este mandamiento, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por recordarnos el día de hoy, Señor, tu gran amor para con nosotros. Gracias, Señor. Permite que ese amor realmente funcione, Señor, en nosotros. Que podamos creer en ti, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.